Hola, muy buen día, me presento. Mi nombre es Robin Jesús Cedeño Zambrano, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Actualmente estoy cursando el primer nivel y a continuación pasaré a hablar acerca de un tema de la materia de histología, el cual es el tejido muscular. Bien, el tejido muscular es un tipo de tejido que se caracteriza porque sus células poseen abundantes filamentos contráctiles, los microfilamentos actina y miosina. Eh, Estas células son las encargadas de la contracción muscular, como podemos ver en la imagen aquí a la derecha, y por ende el tejido muscular es el responsable del movimiento del cuerpo entero y de cada una de sus partes. También es el encargado de lo que son los cambios tanto de tamaño como de forma de los órganos internos del cuerpo. Entonces vamos a tener que como funciones de este tejido muscular, la más evidente y la que podemos ver en la imagen, ¿no?, es la locomoción. Sin embargo, vamos a tener algunas funciones más, como es la de generar presión en las cavidades del corazón, es decir, las aurículas y los ventrículos, esto haciendo referencia a lo que es el músculo cardíaco, que veremos más adelante. Y también forma las paredes de los vasos sanguíneos, regulando la presión arterial, esto haciendo referencia al músculo liso, que también lo veremos más adelante. Bien, la clasificación del tejido muscular. El tejido muscular se lo clasifica o se lo divide según el aspecto que presenta sus células. Entonces vamos a tener dos tipos principales de músculo: el músculo liso y el músculo estriado. Bien, entonces como expliqué, ¿no?, como dije anteriormente, se clasifican por el aspecto que van a presentar sus células. El músculo liso, como dice el nombre, las células van a ser lisas. Y el músculo estriado va a presentar estrías. Bien, este último, el tejido muscular estriado, se va a clasificar o a subdividir según la ubicación de este, en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. A continuación voy a hablar acerca del músculo esquelético. Este músculo esquelético se fija en lo que es el esqueleto, obviamente, y es el responsable del movimiento de los esqueletos axial y apendicular. También es el responsable del mantenimiento de la posición corporal y obviamente de la postura corporal, ¿no? Entonces tenemos que el músculo esquelético va a consistir en fibras musculares estriadas, como dije, ¿no?, posee estrías, que se mantienen juntas por tejido conjuntivo o tejido conectivo, que pasaré a explicar en esta imagen que podemos ver aquí. Bien, estos puntitos rojitos que podemos ver aquí son las fibras musculares. El conjunto de estos puntitos, el conjunto de estas fibras musculares, van a formar lo que son los fascículos musculares. Aquí lo podemos ver en saliente, ¿no?, los fascículos musculares. Y el conjunto de estos fascículos musculares va a complementar, va a formar lo que es el músculo completo, ¿no? Y cada uno de estos va a estar separado por tejido conectivo, al cual, según el tejido conectivo qué región esté separando, va a recibir un nombre. El tejido conectivo que separa a las fibras musculares lo denominamos endomisio y lo podemos ver aquí. Ahora, el tejido conectivo que separa los fascículos musculares lo denominamos perimisio, lo podemos ver aquí. Y el tejido conectivo que rodea todos estos fascículos musculares, que rodea el músculo, lo conocemos como epimisio. Bien, cada uno de estos tejidos conectivos que nombre va a presentar, o bueno, van a disponer de lo que son vasos sanguíneos y nervios, correspondientes, ¿no?, para una propia irrigación e inervación, sea de las fibras, sean de los fascículos o sea del músculo completo, ¿no? Entonces vamos a tener que de menor a mayor se van a presentar también de menor a mayor números de vasos sanguíneos y nervios. Vamos a tener pocos de estos en el endomisio, también pocos en el perimisio y bastante en el epimisio. También recalcar algo importante del epimisio, que este tejido conectivo va a estar terminando como lo que conocemos tendón, va a ser lo que es el tendón del músculo. Disposición celular y sarcolema. Bien, primero, ¿qué es esto? ¿Qué es sarcolema? Sarcolema es el nombre que se le da en el tejido muscular a lo que es la membrana plasmática. Bien, las células del músculo esquelético se las van a presentar como sinsitios multinucleados. Estos van a ser periféricos y van a estar bajo la membrana plasmática o sarcolema anteriormente nombrado, ¿no?
¿Pero qué es? ¿Qué es esto de sinsitios multinucleados? Bien, un sinsitio multinucleado es una célula que va a poseer, como dice el nombre, multinucleados, va a poseer muchos núcleos, varios núcleos. Y este sinsitio multinucleado es la resultante, o se da por la formación de la unión de varias células, y como no, se unen varias células formando una sola, cada célula posee un núcleo, van a terminar siendo una célula con muchos núcleos. Y ahí tenemos al sinsitio multinucleado. Bien, ahora el citoplasma, que no lo he nombrado aquí, pero lo nombro yo, el citoplasma se lo conoce también en el tejido muscular con un nombre propio, así como tenemos sarcolema en la membrana plasmática, el citoplasma se lo conoce como sarcoplasma. Y este sarcoplasma va a presentar lo que son dos partes, una filamentosa, que es la que está el sarcolema, la membrana plasmática, y posee esto de aquí, que pasaré a explicar a continuación, y una no filamentosa, que va a corresponder a lo que son los orgánulos, es decir, las mitocondrias, los túbulos, etc. Pero lo que nos interesa es la filamentosa, el sarcolema, es decir, la membrana plasmática. Ahora, con esta imagen esquemática de aquí, pasaré a explicar lo que es la membrana plasmática. La membrana plasmática va a estar limitada por las líneas Z. Líneas Z, que son estas que podemos ver aquí. Aquí, de este lado derecho, y aquí en este lado izquierdo. Ahora, sí, antes de pasar a explicar lo que se encuentra en medio, que se denomina sarcómero, aclarar primero estas rayas o estos colores. Las azules es actina, actina F, y las rojitas es miosina, miosina 2. Bien, entonces, dentro de la limitación, es decir, de las líneas Z, dentro de la línea Z vamos a hallar el sarcómero, que va a presentar tres bandas, las bandas I, las bandas A y las bandas H. Tres bandas y una línea, la línea M, que podemos ver aquí en medio. Bien, primero las bandas I. Las bandas I están compuestas, podemos ver aquí, por, como ya dije, ¿no?, actina F, y están fijadas a las líneas Z. Las bandas A va a corresponder a lo que son cierta parte de actina y su totalidad de miosina. Y las bandas H va a corresponder a la porción de las bandas A que no posee relación con la actina. Si podemos ver aquí, lo que es la miosina posee relación con actina, posee relación con actina, 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 actina. Estas bandas H están en el lugar donde no presenta esta relación, simplemente es miosina. Ahora, en el medio, en todo el medio de tanto la banda A y la banda H, vamos a tener a la línea M. Y esta es la encargada de fijar la miosina. En este caso, como podemos ver en las líneas Z, que está fijada lo que es la actina, las líneas Z va a presentar una proteína llamada alfa-actinina, las cuales, como podemos ver, van a ser las encargadas de fijar la actina. Por lo tanto, recapitulando bien, entonces, líneas Z delimitan lo que es la membrana plasmática o sarcolema. Dentro de ellas vamos a hallar el sarcómero, que va a presentar unas líneas I formadas por actina, bandas I formadas por actina, bandas A formadas por relación, ¿no?, actina y miosina en su totalidad, bandas H corresponde a la parte de las bandas A que no está en relación con actina, y las líneas M, que fija lo que es la miosina. Ahora, con respecto a esta imagen que tenemos aquí a la derecha, podemos ver que ya nos señala, ¿no?, que esto es lo que corresponde a una fibra muscular. Y como expliqué, ¿no?, anteriormente, las células, estos sinsitios multinucleados, van a estar en la periferia y van a estar bajo la membrana plasmática. Los podemos ver aquí, varios núcleos y en la periferia. Varios núcleos, varios núcleos, varios núcleos y en la periferia. También podemos fijarnos, ¿no?, que hay tejido conectivo. Y si recordamos, ¿no?, el tejido conectivo que separaba a las fibras musculares era el endomisio. Con respecto a lo que se explicó anteriormente de que los núcleos van a estar bajo la membrana plasmática, bien, no se puede apreciar para nada lo que es el sarcómero o en sí lo que es la membrana plasmática. Sin embargo, en la siguiente diapositiva hay una imagen con muchísimo aumento en donde se puede apreciar lo que es el sarcómero, ya no como una imagen esquemática, sino como una fotomicrografía. Y la veremos ahora. Esta es una fotomicrografía correspondiente al sarcómero. Es de muchísimo aumento, en específico de 35.000x de aumento. Y bueno, para explicarlo sencillamente se puede decir, vamos a aclarar ciertas cosas, ¿no? Esto lo vamos a llamar porción clara, porción oscura, porción semi-oscura y porción muy oscura. Esta porción muy oscura
corresponde a lo que son las líneas Z, ¿no? Que vimos que poseían la proteína alfa-actinina para fijar la actina. Estas líneas claras aquí, estas banditas claras aquí, corresponden a las bandas I, formadas por lo que es actina F. Estas bandas oscuras de aquí, todo esto son las bandas A, que va a tener, ¿no? Relación con actina F y lo que es miosina en su totalidad. Y en la parte media, que está semioscura o semiclara, como le quieran decir, es las bandas H. Estas bandas H, que recordemos no presenta relación con actina, simplemente es miosina. Y en el medio se puede ver como un poquito más gris, no sé si lo aprecian, como un poquito más gris, corresponde a lo que son las líneas M, que fijan la miosina. Esto correspondiente a lo que es el sarcómero, propio de lo que es la membrana plasmática. A continuación hablaremos acerca del siguiente músculo, el cual es el músculo cardíaco. Bien, este músculo cardíaco tiene los mismos tipos y la misma organización de los filamentos contráctiles que presentaba el músculo esquelético. Las células de este pueden ser uninucleadas o binucleadas. Generalmente suelen ser uninucleadas y bueno, estas células se caracterizan por tener una gran capacidad de almacenar glucógeno. En ambas imágenes que tenemos aquí se van a apreciar los dos tipos de células, las uninucleadas o las binucleadas, es decir, de una célula, perdón, de un núcleo o de dos núcleos. La acción de este músculo cardíaco es involuntaria, a diferencia del músculo esquelético, la cual es voluntaria. Y el músculo liso también presenta una acción involuntaria. Entonces, la acción va a ser involuntaria y va a ser importante que las células y la contracción que éstas presentan, ¿no?, del músculo cardíaco se den de manera coordinada. El músculo cardíaco va a presentar discos intercalares que van a ayudar a unir las células. Y acerca de unir las células, estos discos intercalares van a presentar lo que son tres tipos de uniones. Lo que es la unión adherente, la unión desmosoma y la unión de hendidura o también llamada nexo. Bien, la primera, la unión adherente, une lo que son los filamentos de actina de las células continuas. Lo que es la segunda, la unión desmosoma, va a unir lo que son los filamentos intermedios para que así al momento de haber una contracción las células no se separen. Y por último, el nexo o la unión de hendidura, lo que va a hacer es unir, bueno, comunicar los citoplasmas de las células, de dos células, para así poder contraerse y actuar de manera coordinada. Bien, ahora correspondiente a las imágenes que tenemos, vamos a pasar a explicarlas. Primero, no sé, a ver, primero con la de la derecha, que se puede notar mucho mejor lo que son los discos intercalares. Incluso los tenemos señalados con flechitas. Se puede ver como un morado un poquito más oscuro. Corresponde a lo que son los discos intercalares, estas líneas de aquí, con sus propias uniones, ¿no? Podemos fijarnos, ¿no?, de los núcleos, se pueden darse en dos, binucleados o uninucleados. Podemos ver aquí binucleados, binucleados, uninucleados, uninucleados, uninucleados. Algo que olvidé decir, si mal no recuerdo, algo que olvidé decir era que estas células van a ser centrales, a diferencia del músculo esquelético que las veíamos en la periferia. No, estas van a ser centrales. Aquí tenemos binucleada, binucleada, uninucleada y también vamos a tener lo que es tejido conectivo. Aquí lo podemos apreciar incluso un poco. Bien, correspondiente a la imagen de la izquierda, primero vamos a ver el rectángulo que está arriba a la izquierda, que es un zoom de lo que es una célula muscular, ¿no?, de una célula músculo cardíaco. Esto que podemos ver aquí con un rosa más fuerte son los discos intercalares. No se lo puede apreciar del todo bien, pero sí se aprecian, ¿no?, en la imagen sin tanto aumento. Como podemos ver aquí, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar. Y correspondiente a las células no centrales, aquí podemos ver binucleadas, uninucleada, uninucleada. También en esta imagen podemos apreciar lo que es tejido conectivo. Aquí tenemos y aquí tenemos, con sus correspondientes fibroblastos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca del músculo liso. Este músculo liso, para empezar, iniciamos por el nombre, ¿no? Es liso, ya no va a presentar estrías como las anteriores. Bien, a este músculo liso se los va a reconocer por sus células de aspecto fusiforme, las cuales se van a agrupar como en bloques, por así decirlo, y el núcleo va a ser central. La acción de esta va a ser involuntaria
y estas células pueden entrar en el estado trabado. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir estado trabado? Este estado trabado quiere decir que las células van a poder estar contraídas durante largos periodos de tiempo, un tiempo prolongado, sin fatigarse. Bien, este tipo de músculo liso, lo vamos a hallar como por ejemplo en las paredes de las arterias, las paredes de los vasos sanguíneos, las paredes del intestino, del útero y entre otros elementos. Bien, algo que aclarar con respecto a las células, son fusiformes y si recordamos lo que era el tejido conectivo, los fibroblastos que este presentaba también presentaban un aspecto fusiforme. Entonces, ¿se pueden diferenciar o no? Sí, se pueden diferenciar y mucho, bastante, se nota mucho la diferencia. Y lo vamos a apreciar primero con esta imagen aquí en la derecha. Vamos a fijarnos no en el centro, sino en la periferia o en los laterales. Tenemos aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Esto que tenemos en los laterales es tejido conectivo. Lo que podemos ver de rosado, un rosado bastante fuerte, son las fibras colágenos y lo morado son los núcleos. Obviamente, ¿no? Son los fibroblastos. Se los puede ver, ¿no? El aspecto fusiforme que esto presentan. Aquí está el aspecto fusiforme que presentan. Y por acá lo mismo, el aspecto fusiforme que presentan. Ahora, dejando de lado lo que es el tejido conectivo, de lado no del todo porque lo vamos a comparar con lo que tenemos en medio, que es correspondiente al músculo liso, vamos a ver, ¿no? Las células son fusiformes, pero vean, son muy alargadas, son bastante más alargadas que las que presentaba el tejido conectivo. Entonces sí se las puede diferenciar bastante bien. Y se presentan en bloques, ¿no? Bueno, podemos ver aquí se puede decir que encima, digámosles que encima, ¿no? Está encima de la de acá, encima, como en bloques, ¿no? Son fusiformes y son centrales. Ahora, vamos con la imagen de aquí a la izquierda, correspondiente a un vaso sanguíneo, ¿no? Como hablamos en antes, como expliqué en antes, se puede presentar esta porción muscular, este músculo liso, en las paredes de los vasos sanguíneos. Bien, lo que podemos ver en el centro del blanco es todo lo correspondiente, ¿no? Al vaso sanguíneo, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa son las paredes. Y vamos a estar viendo desde dentro hacia afuera. Primero, ¿qué son estas células? Que están como aplanadas. ¿Qué son estas células? No parecen ser, ¿no? Del tejido, de lo que es el músculo liso. No, no son del músculo liso. Si recordamos el tejido epitelial, presentaba un epitelio que cubría lo que eran los vasos sanguíneos, ¿no? Y se lo denominaba endotelio. Este es el endotelio, el epitelio que recubre los vasos sanguíneos. Esto lo podemos ver. Son células epiteliales. Ahora, por debajo de primero esta parte de aquí no le vamos a prestar un poco de atención porque se encuentra de forma transversal y la que nos interesa es la forma longitudinal, donde se va a reconocer mucho mejor lo que es la porción muscular que tenemos aquí. Todo esto de aquí es la porción muscular del músculo liso. Vamos a notar claramente, ¿no? Las células fusiformes bastante alargadas, como hablé antes, son bastante alargadas, y más hacia afuera vamos a tener lo que es el tejido conectivo, y también lo podemos diferenciar al igual que la imagen de aquí a la derecha. Las células fusiformes del músculo liso son más alargadas que los fibroblastos propios del tejido conectivo, como podemos ver. Si los comparamos, nos damos cuenta, ¿no? Que las del músculo liso son mucho más alargadas. Ahora, esto es tejido conectivo, como ya dije, ¿no? Se presentan los fibroblastos y las fibras de colágeno. Esto es todo en cuanto a la explicación de tejido muscular. Espero les haya servido y sobre todo hayan podido comprender mi explicación. Muchas gracias por ver el video.